Parlamentarios de los partidos republicanos, de la gente, parte de la democracia cristiana y del movimiento Amarillos por Chile anunciaron la formación de una coordinadora paralela al proceso de diálogos para una nueva constitución que actualmente radica en el Congreso. Argumentaron que en la instancia no se han incorporado las diferentes opiniones de las fuerzas políticas. Vamos a conversar más al respecto. Para eso nos acompaña a esta hora la diputada y vicepresidenta de la ADC, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Nicolás? Buen día, gracias. A ver, ¿qué le parece lo que sucedió ayer? Hay que también actualizar esa información, lo comentábamos al comienzo del noticiero, de que la senadora Rincón y el senador Walker de la democracia cristiana finalmente desisten de incluirse en esta mesa paralela y volver, digamos, a las discusiones de este itinerario constitucional tras la conversación con el presidente del Senado y también de la Cámara. ¿Usted en algún minuto también estuvo en la posibilidad de ingresar a esa mesa paralela o cómo ve esa mesa paralela también? Bueno, yo creo que efectivamente hubo en algún minuto, probablemente sí la intención, pero se estuvieron marginando algunos liderazgos importantes que, por ejemplo, presiden Constitución en el Senado, que ha estado radicado también desde la Cámara y, en fin, hay varios otros. Después del 4 de septiembre hay un rebaraje político y no reconocer aquello que justamente estén intentando dar la gobernabilidad a este proceso constituyente, quienes solamente estuvieron por el apruebo, creo que es un error. Por eso, mientras más consideren actores en la mesa, a lo menos desde lo que es el Congreso, es aquí donde vamos a votar este proceso. Entonces, yo creo que lo que se generó ayer fue justamente un llamado de atención en que no se lleven esto un puro sector, ¿cierto? Claro. Y que sea, ojalá, lo más amplio posible, sin dejar a nadie fuera. Estoy hablando no solo de la ADC, sino de todos los movimientos, de todos los partidos, más allá que puedan estar o no de acuerdo con este plebiscito, finalmente esta discusión se va a dar en el Congreso y no van a ser solamente los partidos políticos en esto. O sea, en este caso habría que incorporar, por ejemplo, Amarillos por Chile, que es un movimiento en miras, digamos, en camino a ser un partido político, por ejemplo. Yo creo que sí, de alguna manera. Bueno, el diputado Joanet está representando también, él desde la Cámara también hizo una convocatoria a este espacio. Yo en lo particular no participé, pero sabía de este espacio desde la Cámara también. Yo presido y veo los temas de crimen organizado, terrorismo, y por lo tanto eso me tiene muy ocupada, pero entiendo que también hay otros actores que reclaman. La senadora Jimena Rincón, Matías Walker, han hecho un gran trabajo también para garantizar los futuros acuerdos con el proyecto 47, entonces marginarlos por un tema interno que se esté coyunturalmente dando dentro de la ADC y donde esté el senador Buenchumilla, que es muy respetado, pero que representa una opción de la ADC que estuvo con el apruebo y no mayoritariamente donde estuvo el partido. Ahora, le pregunto por la situación de los militantes, en este caso los parlamentarios que están sentados en esta conversación de su partido, de la democracia cristiana, porque en la ADC se da una situación distinta a la de otras colectividades que están en esta discusión. Aquí hubo, el partido de manera institucional fue por el apruebo, entre otros parlamentarios, Walker, Rincón, usted también fueron por el rechazo, y eso ha generado también todo un tema dentro de la interna de la colectividad. Ahora, son dos almas finalmente en términos de resultados del 4 de septiembre que están en esta conversación desde el partido de la democracia cristiana. ¿Cómo lo ve usted? Se da una situación, a lo que voy, distinta a, no quiero hablar de duopolio de miradas, pero de todas maneras aquí hay un alma dividida, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver solo con el plebiscito. Nosotros hemos venido enfrentando momentos complejos desde la ADC de los últimos 2-3 años. No nos olvidemos que la ADC ampliamente eligió una candidata presidencial, luego sale un presidente de un partido casi acorralado por quien quería ser candidata presidencial. Entonces, si uno mira para atrás, finalmente han sido muchas las pasadas de cuenta y ha sido un tema muy complejo. Pero hoy día estamos en una coyuntura nacional y nosotros también creemos que es necesario unirse, tener una mirada por sobre esto y lo que debería ser la actual conducción es justamente convocarlos a todos. Y no hemos sido convocados todos, los 8 diputados y diputadas y, por cierto, los 5 senadores, los 13. Claro. No hemos sido convocados, nosotros hemos hecho encuentros, pero finalmente creo que hace una falta, porque Chile, más allá del proceso constituyente, tiene temas que son prioritarios y que requieren una ADC unida. Gusto o no guste, nosotros tenemos espacio aquí, tenemos a gobernadores, alcaldes en los territorios, y quiero decir una cosa,
quienes estuvimos con el rechazo, también estuvimos con la gran mayoría de los ciudadanos porque empatizamos desde nuestros territorios. Mi territorio que yo represento es la provincia de Arauco, Biobío, Lota, donde hay comunas que logró el 80% el rechazo. Entonces yo claramente no podía estar en el apruebo porque en el fondo iba contra las personas que yo represento, porque fue un error del partido obligar una postura. Y lo dijimos abierta y oportunamente, pero no se quiso escuchar por la conducción errada que hoy día tiene el partido. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que avanzar en este acuerdo y ya debe seguir avanzando rápido porque creo que se están demorando mucho los partidos. Y aquí también va a haber otra discusión que es justamente lo que decíamos al principio, un poquito más amplia, porque hay representación también de otras fuerzas políticas. Y por lo demás tenemos la urgencia de la seguridad, de la reactivación económica, del presupuesto 2023, de la reforma tributaria en materia de pensiones. Entonces, son muchos temas que tenemos que abocarnos y todo tiene urgencia, pero al menos las urgencias ciudadanas están puestas en esto, sin perjuicio de un proceso constituyente que nos podemos dar como una segunda oportunidad. Pero yo llamaría también a los partidos, a los presidentes de ambas cámaras, a las bancadas, también desde las cámaras, a poner el foco también en las urgencias ciudadanas. Sí, claro. Sí, es un trabajo en paralelo y muy relevante y clave, digamos, que también ha sido expuesto por los presidentes de ambas corporaciones. Conversar respecto a este proceso constitucional, pero no dejarle de lado lo que son las demandas ciudadanas a través de la tramitación de nuevas leyes o leyes que están a la espera también de estos pasos. Diputada Pérez, en ese sentido quiero hacerle también una pregunta. ¿Se está condicionando el acuerdo que podría salir del Congreso con respecto a este proceso constitucional con varios elementos, principios, bordes, pero también con el voto obligatorio, algo que ha salido también desde su sector? ¿Por qué condicionarlo al voto obligatorio en cualquiera de las instancias? Y quiero complementar, no solamente desde la ADC, sino también de otros partidos, como por ejemplo, se lo estaba leyendo hace un rato al secretario general de la Renovación Nacional, Diego Chalper. Sí. Mire, yo voy a ser súper clara. Quien pide el restituir el voto obligatorio es esta diputada, también con un trabajo al interior del partido. Sí. Cuando estaba Fuachaín, ¿cierto? Yo ingresé en 2019 el restituir el voto obligatorio. Lo tramitamos en la Cámara y fue un proyecto transversalmente. Tiene firmas de Catalina Pérez, de Revolución Democrática, y también de la derecha. Y por lo tanto, nosotros logramos sacar ese proyecto. Después la derecha, para ser bien sincero, se retracta. En ese minuto era el ministro el subsecretario Osa, el ministro también de la Audi World, Sí, y no querían el voto obligatorio y pidieron retirar votos de la derecha y el proyecto se cae. Lo volvimos a ingresar al otro día, al 2020, lo despachamos. Voto obligatorio para todos los comicios electorales, plebiscitos y elecciones generales. Y hoy día está en el Senado, ¿ya? Entonces, cuando esto se lleva a cabo en el plebiscito, porque también nuestro presidente entonces Fuachaín, cuando firma el gran acuerdo, lo pide, esto es algo que tiene sello de C, más allá de los cálculos pequeños que pueda sacar en su minuto la derecha, en el gobierno pasado, y hoy día que pueda estar sacando parte de la izquierda hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día, en el plebiscito, lograron votar más de 5 millones de personas. ¿Cómo no va a ser importante y trascendente? Y no es un veto, sino que es necesario para fortalecer la democracia. Porque lo que estaba pasando es que un 30 o 40% estaba decidiendo por sobre el 60 o el 70%. Entonces es necesario, sin duda, ahora, en todo el proceso. Sí, por supuesto, en todo el proceso. Pero ahora, desde el condicionar, el llegar a un acuerdo para el voto, entendiendo que hay, usted de hecho, una de las que envía este proyecto hace tiempo ya, pues, o sea, nos contó 2019. La historia justamente del regreso o el eventual regreso del voto obligatorio, que finalmente queda ahí por un tema político. Pero eso va a ser un voto obligatorio si saliera el proyecto, por supuesto, si fuera aprobado y despachado del Congreso, para todas las instancias, no solamente para este proceso. ¿Por qué condicionar el proceso constitucional con lo que tiene que ir para todos los procesos eleccionarios? Esa es la pregunta que se hacen algunos. Sí, porque hemos visto que justamente para este plebiscito el gobierno, es cierto, o cualquier gobierno de turno juega con un espacio clientelar, ¿ya? Clientelar, específico, y le habla solo a su sector. Cuando una decisión país es tan importante, también en el órgano que va a elegir, no cometamos los mismos errores. ¿Por qué Chile se equivoca? Porque se tomaron los espacios, los grupos extremos, y especialmente la extrema izquierda. No olvidemos que el Partido Comunista no quería el plebiscito, luego logra instalarse, y buscaron, ¿cierto?, la izquierda
lograron mayorías porque también la gente votó enojada, una parte de la gente, no olvidemos que no votó el 80% de la población. Entonces, nosotros lo que queremos es garantizar, más allá de la decisión que se quiera tomar, la gente y la ciudadanía es más sabia, inclusive que solo la clase popular política, siendo yo también vicepresidenta de un partido. Por eso creo que hay que reforzar esto con más participación, no ninguneando a ninguna persona, a ningún movimiento, a ningún partido, pero por sobre todo a la ciudadanía. No olvidemos que hoy día algunas personas cercanas al gobierno decían que no lograron entender lo que votaban. Entonces, esos ninguneos en ciudadanía no se pueden permitir. Y para poder tener una buena representación y un legítimo proceso, que no nos volvamos a equivocar como país, creo que es muy necesario el voto obligatorio. Y por eso esto no es un tema de veto. Yo lamento las palabras del senador Huanchumilla porque esperaría que un tema que tiene tanto sentido desde la propia DC sea él quien lo levante, quien lo defienda, y no estamos condicionando un proceso. Hemos hecho grandes aportes, el proyecto de los 4 séptimos, el voto obligatorio, el trabajo que estamos haciendo en las comisiones investigadoras para el país, la democracia cristiana. Entonces, sintamos orgullo del trabajo que estamos haciendo desde los espacios que hemos ganado a través del apoyo ciudadano también. Ahora, con respecto a la conversación, a la discusión, usted decía, diputada Joana Pérez, que se ha estado demorando un poco el tema. ¿Cuándo cree usted? Sí. Más que ponerle fecha, porque las fechas pueden ser muy antojadizas en ese sentido, pero ¿cuánto cree usted que debería demorar más esta conversación, además de las bilaterales, de sentarse en la mesa a nivel institucional, de sacar un acuerdo con la dificultad y complejidad que tiene un tema tan profundo como es un proceso constitucional? Así es, hoy día se habla de 3 espacios, ¿cierto? Desde el gobierno, la derecha más la DC, y yo eso lo valoro. Pero sin duda que hay que entender que esto va a venir al Congreso, a ambas cámaras. Entonces, no nos olvidemos que el proceso constituyente que se firmó anteriormente también se fue mejorando paridad en el Congreso, pueblos originarios, en fin. Entonces, también hay que darle espacio a un poder del Estado que también tenga el espacio dentro de sus comisiones de Constitución y otras, de poder escuchar y, por cierto, mejorar este proceso. Entonces, no hay que cometer los mismos errores, pero tampoco hay que extender tanto esto porque también, como ya lo decía al principio, tenemos urgencias ciudadanas. Entonces, creo que el tener tanto los partidos, el propio gobierno, cuando ya hay un marco general donde todavía faltan algunas cosas pequeñas, pero yo enviaría lo que hay de aquí a una semana más y que el Congreso también algunos son los mismos actores. Sí, claro. Entonces, ese trabajo prelegislativo tampoco puede ser tan extenso, porque es acá donde se necesitan los votos, donde se ha generado un rebaraje político y hay que decirlo, reconocerlo y tener sentido de realidad. ¿Ya? Y yo creo que eso está faltando, el sentido de realidad. Las personas se pronunciaron por una mayoría abrumante en materia del rechazo y ojo que quienes quieren dar gobernabilidad, estos son los que estuvieron con el apruebo. Entonces aquí se puede moligerar un poquitito más la representación ciudadana. Diputada Joana Pérez, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Esté muy bien. Muchas gracias.